Buenos días, queridos amigos. De acá de Florencia les presento un video en la iglesia de la Santa Cruz y espero les agrade como una manera de hacer un breve resumen, algo distinto, de una institución distinta. En una fría mañana, tengan buen día. En este video, queridos amigos, vamos a ver algunas características según la doctrina de la propiedad. Seguimos dentro del contexto de algunos videos que hemos visto de la propiedad que vienen a complementar algunas ideas fundamentales que necesitan para ver a la propiedad dentro del contexto práctico del derecho, ¿ya? Algunas características según la doctrina clásica o tradicional. El dominio presenta características, por ejemplo, es un derecho real, es un derecho absoluto, es un derecho exclusivo y es un derecho perpetuo. ¿Por qué es real? Es el derecho real por excelencia, artículo 577, 582. Por ello está amparado en una acción real. ¿Cuál? La reivindicatoria del artículo 889 del Código Civil. Es un derecho absoluto. El carácter absoluto del derecho de propiedad tiene dos alcances. En primer lugar, significa que el dueño puede ejercitar sobre la cosa todas las facultades posibles. En segundo lugar, que tiene un poder soberano para usar y gozar y disponer de ella a su arbitrio, sin que nadie pueda impedírselo. La concepción de que el dominio importa un poder arbitrario ilimitado, una potestad que permite al dueño hacer o no hacer en lo suyo cuanto le plazca, según el solo dictado de su voluntad o arbitrio, siempre se ha considerado ciertamente algo exagerado. Cabe observar, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico que concede algunas facultades, ¿ya? Aunque la Constitución no lo indica, evidentemente existe otro medio por el cual una persona puede ser despojada de su dominio en contra de su voluntad, por ejemplo, en virtud de una sentencia judicial. Todo esto se desenvuelve en el derecho de propiedad. No son de esas limitaciones que al estilo de la servidumbre restringen desde fuera la amplitud del dominio, sino que son inmanentes a la propiedad y determinan su contenido, el contenido normal. Por la noción de arbitrariedad que incluye, se ha calificado a la definición del 582 del Código Civil como de clásica, queriendo con ello estimársela absoluta, en el sentido de estar desprovista de contenido social. Con todo, se observa que el complemento de la definición, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno, permite suavizar o impedir el arbitrio. En síntesis, si bien nuestro Código Civil reconoce el carácter absoluto del dominio, el poder soberano del propietario, ello debe entenderse dentro de los límites naturales del dominio, la ley y el derecho ajeno. No olvidar, la jurisprudencia, por cierto, el legislador han quedado ampliamente facultados para conducir esta institución mediante las limitaciones que posibilitan elaboraciones para que cumpla adecuadamente su función social. Algunos autores sustituyen el carácter absoluto del dominio por la característica de generalidad. En cuanto al propietario, logra obtener toda la utilidad o provecho que la cosa puede proporcionar, sin necesidad de texto o autorización especial, salvo las limitaciones derivadas de otros hechos reales, de otros derechos reales, quise decir, ¿ya? En tal sentido, se compara el dominio con otros derechos reales que carecen de la generalidad del dominio, otorgando al titular solo algunas facultades especiales, como el uso y goce, que las demás además son independientes, pues presuponen la existencia de un dominio radicado en otra persona. Son derechos sobre cosa ajena, jus in re. Esto ocurre en todos los demás derechos reales, salvo el derecho real de herencia, que coexiste con el derecho de dominio mientras no se verifique la partición de la herencia. Por otra parte, es exclusivo. ¿Por qué? Porque por su esencia supone un titular único, facultado para usar y gozar y disponer de la cosa, y por ende para impedir la intromisión de cualquiera otra persona. El derecho de dominio se atribuye a un titular en forma privativa, de manera que no puede haber dos o más propietarios sobre una misma cosa con poderes absolutos. En otras palabras, esta característica impide que sobre una misma cosa existan dos derechos independientes al mismo tiempo. Las operaciones de demarcación y cerramiento, ¿ya?, son manifestaciones de la exclusividad del dominio. Esto está en el 842, 846, me parece, el Código Civil. La exclusividad del dominio no obsta a que puedan existir sobre la cosa otros derechos reales junto con el primero. Por esta circunstancia tenga a desnaturalizarse. Esto ocurre con otros derechos reales
que limitan la acción del propietario. ¿De qué? De la exclusividad del dominio. La doctrina se ha planteado si el condominio se opone a esta característica. No hay oposición para algunos, cuando una cosa pertenece en común a dos o más personas, ya que no se trataría rigurosamente de un caso de dominio, sino de codominio o copropiedad, figura que es distinta al dominio. Para otros el dominio y copropiedad son lo mismo, dicen otros autores, que pertenecen en el mismo caso a una sola persona y en el segundo caso a varias, para los cuales sustentan esta tesis, la copropiedad también es compatible con la exclusividad, porque este carácter de la propiedad solo implica que no puede haber sobre una cosa al mismo tiempo dos derechos de propiedad independientes. En la copropiedad no los hay, pues cada uno de los comuneros tiene una parte del derecho y no el total. En virtud de esta característica, el dueño está dotado de la llamada facultad de excluir, por la cual puede impedir a los demás el uso y goce de la cosa de que es propietario. La doctrina, sin embargo, ha elaborado excepciones a esta facultad. El derecho de uso inicuo es el que se tiene sobre una cosa propiedad de otro para obtener un provecho, ya sin causar daño o perjuicio alguno, ya también se plantea eso. Un ejemplo en nuestra legislación, no en la Suiza, por ejemplo, sería la servidumbre de tránsito. El derecho de acceso forzoso es el que se reconoce al dueño o administrador de una cosa para entrar transitoriamente a una propiedad ajena a ejecutar algún acto, ya a utilización para un objeto determinado, por ejemplo, recoger los frutos caídos del vecino, reparar alguna reja, ya abejas fugitivas que se pasan, ya los frutos y ramas que sobrepasan el deslinde con el predio contiguo, ya pueden responder a esta excepción. El principio del mal menor. Se estima que cualquier persona ante un peligro inminente puede aprovecharse de una cosa ajena para salvar otra mayor, ya un bien jurídico de mayor valor que el daño que pueda causar. Nuestro Código Civil, sin embargo, rechaza este principio en el comodato, pues el artículo 2178 advierte que el comodato responderá aún del caso fortuito, cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya ha preferido deliberadamente la suya, ¿ya? Estos casos se vinculan con la noción de función social, ¿ya? Aspecto que es no menos importante. Por otra parte, ¿por qué podemos considerar que es perpetuo? El dominio es perpetuo en cuanto no está sujeto a limitación de tiempo y puede durar tanto como la cosa. En sí mismo nos lleva a una razón de caducidad y subsiste independiente del ejercicio que se puede hacer de él. Por tanto, el propietario no pierde su derecho por no usar la cosa de que es dueño, ni tampoco porque un tercero, sin la voluntad, ¿ya? El propietario solo pierde su derecho si deja de poseer la cosa por el tercero durante un tiempo requerido o por la ley, para que éste adquiera el dominio. ¿Por qué? Por prescripción 2517 del Código. En la doctrina se dice que el carácter perpetuo no es un obstáculo para que se pueda hacer depender la extinción del dominio de ciertas causas establecidas o derivadas en el mismo momento de adquisición. En otras palabras, el derecho de propiedad sería generalmente perpetuo, pero tal característica sería de la naturaleza y no de la esencia del derecho, pues nada opta a que surja un derecho de propiedad temporal. Tal sería el caso de la propiedad fiduciaria, o sea, la que está sujeta a un gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse la condición. Algunos autores denominan propiedades imperfectas a las temporales. Adicionalmente, también puede ocurrir que se pierda el dominio contra la voluntad del dueño por causas legales, tales como la nulidad o una determinada resolución. ¿Ya? Estas características del derecho de propiedad son bastante relevantes. Creo muy importante que las repasen. El hecho que sea absoluto, que sea exclusivo, que sea perpetuo, ¿ya? Hace que este derecho tenga unas características especiales que van a permitir perfectamente asegurar el derecho de propiedad, y valga la redundancia. Por eso que es importante que esto es una pequeña conversación de amigos sobre el derecho de propiedad. Ustedes revisen sus manuales y hay otro video en relación a esto. Esto es una rápida conversación, pero les voy a presentar otro video y también
dentro de mis canales, de mis dos canales de YouTube, hay esquemas, bastantes esquemas. Esto es una rápida conversación solamente. Espero les haya agradado y tengan buena tarde.